Buen día para todos. Vamos a dar inicio a la videoconferencia de esta semana. Entonces ya les comparto el contenido programático para que miremos los temas de esta videoconferencia. Bueno, luego del primer parcial, ¿sí? Luego del primer parcial tenemos que mirar los intervalos de confianza, ¿vale? En particular vamos a mirar la definición, ¿sí? Teóricamente, ¿qué es eso de un intervalo de confianza? Y miraremos cómo se construye un intervalo de confianza para la media poblacional, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, entonces sin más preámbulos, iniciemos. Bueno, entonces como les estaba diciendo, vamos a mirar cómo construir un intervalo de confianza para la media poblacional. Bueno, recuerde que nosotros habíamos trabajado, ¿cierto?, con estimaciones puntuales, ¿cierto? Entonces nuevamente vamos a hacer el esquema. Nosotros habíamos trabajado con unos estimadores para tratar de mirar el valor de los parámetros, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué estimadores puntuales trabajamos? Nosotros hemos venido trabajando con X barra, la media muestral, que es el estimador puntual de mi media poblacional, que se denota mu, ¿cierto? Asimismo, vimos la proporción muestral, que es el estimador puntual de ¿qué parámetro? La proporción poblacional, ¿cierto? Y habíamos visto, por ejemplo, la diferencia de medias muestrales, x sub 1 barra menos x sub 2 barra, como el estimador puntual de qué parámetro? De la diferencia de medias poblacionales, ¿cierto? Bueno, observen lo siguiente. La idea era mirar un valor de estos estimadores, ¿cierto?, que se acercaran a el valor real de cada uno de estos parámetros, ¿cierto? Pero observe que eso es un solo numerito. Entonces aquí la idea ahora en intervalos de confianza es tratar de construir un intervalo de tal manera que esperemos que en ese intervalo que construyamos se encuentre cada uno de nuestros parámetros, ¿vale? Esa es la idea. Construir un intervalo, por ejemplo, para la media, de tal manera que en ese intervalo, con cierta confianza, ahí se encuentre nuestro parámetro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría al respecto? Que no se puede esperar que un estimador puntual suministre el valor exacto del parámetro poblacional, ¿cierto? Entonces, a cambio, se suele calcular una estimación por intervalo al sumar y restar al estimador puntual una cantidad llamada margen de error. Es decir, aquí me están diciendo cómo se construye un intervalo de confianza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, sumamos y restamos al estimador puntual una cantidad que se llama en la teoría estadística margen de error, ¿vale? Y así se construyen teóricamente los intervalos de confianza. Bueno, para hacerles una analogía de una forma de estimar, cuando usted se pone una cita con alguien, ¿sí? Usted le puede decir a esa persona, yo llego a las 8:15 de la noche, pero usted puede que llegue a las 8:20, ¿sí? Entonces, esa es una forma de estimar, en este caso, su hora de llegada a la cita. Usted se compromete ahí en dar una hora específica, pero puede que usted llegue 5 minutos tarde o 5 minutos antes. Entonces, otra forma de estimar su hora de llegada, usted podría decir, yo llego entre las 8 y las 8:30 de la noche. Entonces observe que ahí está dando usted otra estimación de su hora de llegada, lo está haciendo por medio de un intervalo, ¿cierto? Entre las 8 y las 8:30.
usted va a llegar, ¿sí? Entonces observe que eso en efecto es otra forma de hacer una estimación acerca de los valores reales de los parámetros. Entonces, una, como lo veníamos haciendo, era solo a partir de un valor. Y aquí lo vamos a hacer es a partir de un intervalo de confianza, es decir, entre un rango específico, ¿vale? Y teóricamente, ¿cómo hacemos eso? Entonces, al estimador puntual, es decir, a estos de acá, le sumamos y le restamos el margen de error. Es decir, en general, ¿cuál es la fórmula para calcular intervalos de confianza? Esta de acá. A la estimación puntual, usted le suma y le resta un margen de error, ¿vale? Bueno, y el gran objetivo de los intervalos de confianza es que me aporten información de qué tan cerca se encuentra el estimador puntual del parámetro poblacional. Ese es como el objetivo de los intervalos de confianza. Es decir, nuevamente la idea es mirar, oiga, qué tan cerca se encuentra ese estimador puntual del parámetro poblacional. ¿Sí? Pero con un intervalo. Es decir, ya no solo usted se va a comprometer con una cifra nomás, con un valor específico, sino usted lo va a hacer es por medio de un intervalo, ¿vale? Bueno, entonces ahora sí, ¿cómo se construye un intervalo de confianza para mi parámetro poblacional, para mu, para tratar de mirar qué tan cerca está mi estimador X barra de mi parámetro mu? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, para obtener una estimación por intervalo para la media poblacional mu, usted necesita o sigma o S, es decir, la desviación estándar de la población o la desviación estándar de una muestra para determinar el margen de error. Es decir, ahí en el margen de error por algún lado debe aparecer o sigma o S, ¿sí? Entonces, si queremos construir una estimación por intervalo para mu, hay dos casos. El primero es cuando usted conoce a sigma o la desviación estándar de la población o cuando no la conoce. Entonces, hoy vamos a mirar el caso de sigma conocida, ¿vale? Es decir, cuando usted sí conoce la desviación estándar de la población. Bueno, usted se estará preguntando, ¿y cómo yo conozco la desviación estándar de la población? Entonces, lo puede hacer por medio de trabajos o estudios anteriores que se relacionen con el suyo, ¿sí? Generalmente cuando uno va a hacer investigaciones, uno debe hacer un estado del arte para mirar qué investigaciones se han hecho acerca de lo que usted quiere mirar, ¿sí? Y ahí puede encontrar trabajos en donde ya de alguna manera hayan trabajado con el valor de la desviación estándar poblacional o puede que en un estudio inicial, ¿cierto? Se atrevieron a postular precisamente ese valor de la desviación estándar de la población o lo calcularon, ¿sí? Entonces, esa es una forma de conocer esa desviación estándar poblacional. O por ejemplo las empresas, ¿sí? Digamos en trabajos iniciales, ¿sí? O en lotes de producción iniciales, pues ya de alguna manera conocen o tienen idea acerca de este valor. Esa es otra forma también de saber qué valor tiene la desviación estándar de la población. Entonces ese es el que vamos a mirar. ¿Cómo construir una estimación por intervalo para la media poblacional cuando usted conoce la desviación estándar de la población? ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula del intervalo de confianza? La fórmula es toda esta de acá, ¿sí? Entonces ahí tenemos la fórmula del intervalo de confianza para la media poblacional. Bueno, entonces observe que esperamos, ¿cierto? Que la media poblacional, cuando usted conoce a sigma,
se encuentre entre dos valores, ¿sí? Entre x barra menos esta cantidad, z de alfa medios, por sigma sobre raíz de n, y x barra más z de alfa medios, por sigma sobre raíz de n, ¿vale? Entonces, observe que x barra era el estimador puntual de la media poblacional, ¿cierto? Entonces, observe que a la media muestral, usted le está quitando y sumando una misma cantidad, ¿se acuerda? Que era lo que habíamos dicho acá. Sumar y restar una cantidad llamada margen de error. Entonces, de acá, ¿cuál es el margen de error? Es esta cantidad. Ese es mi margen de error. Margen de error, observe, lo quito. Y lo sumo. Entonces ese es el margen de error, ¿vale? Bueno, entonces, este sería el límite inferior del intervalo, todo esto de acá. Y todo esto de acá sería el límite superior del intervalo. Bueno, entonces observe que en efecto estamos en ese caso, el sigma conocida. Porque aparece sigma. Bueno, usted estará preguntando, ¿qué es eso de alfa medios? Entonces vamos a mirar qué significa eso, ¿vale? Entonces, 1 menos alfa es su coeficiente de confianza. Es decir, es un numerito entre 0 y 1. Vamos a anotarlo acá. Es un número, por eso se llama coeficiente. Es un número entre 0 y 1. Entre 0 y 1 asociado a su nivel de confianza. Asociado a su nivel de confianza. ¿Ok? Bueno. Entonces, usted estará preguntando, bueno, ¿y el nivel de confianza qué? Bueno, entonces, ese lo define el investigador. Si usted quiere hacer una investigación, usted puede decir, bueno, yo voy a trabajar con un nivel de confianza del 95% o del 99%, que son los que más se trabajan, ¿vale? O lo podría hacer, el ejercicio o el problema se lo da. En el caso de nosotros, pues el problema ya nos va a dar nuestro nivel de confianza, pero usted ya sabe, usted lo puede definir también como investigador, eso usted lo puede definir. Bueno, entonces, ¿qué es ese z de alfa medios? Observe que aparece ahí en el margen de error. Es el valor de z que deja un área de alfa medios en la cola superior de la distribución normal estándar que tiene media de 0 y desviación 1, ¿vale? Es decir, si usted quiere un dibujito de eso, entonces la media es 0, la distribución tiene forma de campana, ¿cierto? Es la normal estándar, la variable es z. Entonces ese z de alfa medios es el valor de z que le deja un área en la cola superior de alfa medios. Es decir, acá tendríamos alfa medios, un área de alfa medios, ¿vale? Bueno, esta formulita del intervalo de confianza aplica bien si el tamaño de la muestra es mayor o igual a 3. ¿Por qué? Por el teorema del límite central, ¿se acuerda? Por el teorema del límite central. Bueno, entonces la fórmula se ajusta bien si el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30. Si no, entonces hay que usar otra teoría que es la teoría de pequeñas muestras. ¿Vale? Bueno, pero entonces lo que vamos a hacer es enfocarnos en muestras que sean mayores o iguales a 30 para que aplique bien la fórmula. ¿Vale? Bueno. Entonces vamos a llenar esta tabla que va a ser bien útil para el cálculo del margen de error. Observe que aparece ese z de alfa medios, ¿cierto? Bueno, usted ya sabe que es sigma, la desviación estándar de la población, y ya sabe que es n, que es el tamaño de la muestra. Entonces,
vamos a trabajar con este Z de alfa medios. Entonces vamos a completar esta tabla, que es la que está en su libro, y acá nos dan unos niveles de confianza, que generalmente los que más se usan, del 90%, el 95%, el 99% o el 80%. Vamos a mirar cuál sería el alfa, cuál sería el alfa medios y cuál sería el Z de alfa medios, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacer el primer caso para un nivel de confianza del 90%. ¿Cuál sería el alfa? Entonces, para el primer caso, si mi nivel de confianza es del 90%, entonces, ¿cuál sería el 1 menos alfa? Entonces, recordemos que era el 1 menos alfa. Es de confianza. Es un número entre 0 y 1 asociado a su nivel de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que el 1 menos alfa es, pase este número a decimal. ¿Cuál sería? El 0,9. Muy bien. Entonces, la idea es que despejemos alfa, porque lo necesitamos conocer. Entonces, este alfa que está restando pasa ya a sumar, y esto que está sumando pasa acá a restar. Entonces, 1 menos 0,9 es igual a alfa, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me da esto? Me da 0,1. Es igual a alfa. Entonces ya tenemos, para un nivel de confianza del 90%, el alfa, ¿quién es? Es 0,1. Bueno, ¿qué sería alfa medios? Entonces, aquí en esta ecuación dividimos por 2 a ambos lados y ahí tendríamos el alfa medios. Entonces lo que nos dé, vamos a usar ahí el emulador de la calculadora. 0,1 dividido 2 nos da 0,05. Entonces ya sabemos quién es alfa medios. 0,05. Entonces, ¿cuál será ese valor de Z que me deja un área de alfa medios o de 0,05 en la cola superior? Bueno, entonces para eso vamos a hacer acá el dibujito. Entonces lo que vamos a hacer es, en su distribución normal estándar, que tiene forma de campana, vamos a mirar cuál es ese valor de Z que me deja un área en la cola superior del 5%, que era alfa medios. Es decir, esta área de acá debe ser del 5%. ¿Sí? Y observe lo siguiente. Recuerda que esta distribución es simétrica respecto de su media. ¿Eso qué quiere decir? Que usted también puede encontrar acá un valor de Z negativo que le deje un área en la cola inferior también del 5%. ¿Cierto? Y este valor de Z negativo pues sería equivalente a este valor de Z positivo. Lo único que tendríamos que hacer es omitir el signo, ¿sí? ¿Por qué? Por la simetría. Es decir, acá también tendríamos un área del 5%. Del 5%. De manera que, ¿cuál sería el área no sombreada? Si acá tenemos el 5 y el 5 sería el 10. Entonces hace falta para completar el 100%, ¿cuánto? El 90%, que es precisamente su nivel de confianza, ¿vale? Ahí se ve el porqué de ese alfa medios, porque la idea es que acá en el centro de esa distribución nos quede un 90%. ¿Y por qué al centro y no a un lado o hacia el otro lado? Porque recuerde que el valor esperado, ¿cierto?, de la distribución muestral de medias es igual a la media poblacional y eso está en el centro. Entonces, y recuerde que precisamente usted trata ahora de estimar, pero por intervalo, a la media poblacional, ¿vale? Por eso es que nos interesa es que el área en el centro nos quede del 90% en este caso. Entonces vamos a buscar cuál es ese valor de Z que nos deja un área en la cola superior del 5%. Entonces, lo vamos a hacer es usando la simetría.
Recuerde que en nuestro libro nos dan áreas acumuladas a la izquierda, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es buscar un Z negativo que nos deje un área en la cola inferior del 5% y luego pues usando la simetría encontraremos ese Z que nos deje un área en la cola superior del 5%, ¿vale? Bueno, entonces nos vamos a su libro, ahí está. Entonces ya estamos en la distribución normal estándar. Bueno, la variable Z, perfecto. Recuerde que su libro es una probabilidad acumulada de ese Z que usted busque a izquierda. Por eso es lo que lo vamos a hacer así, usando la simetría. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar cuál es ese Z que me deja un área en la cola inferior, en este caso, del 5%. Del 5%. Observe que aquí tendríamos un área en la cola inferior, perdón, del 5%, ¿cierto? Esto es aproximadamente el 5%. Pero alguien podría decir, pero profe, aproximándolo también, ¿cierto? Si lo aproximamos a dos decimales, como el tercer decimal es 9, le sumo 1 al segundo decimal. Entonces me daría 0.05. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con este o nos quedamos con este? Pues lo que se debe hacer en ese caso es tomar un punto medio entre, entre ese Z que me deja un área en la cola inferior del 5%. Entonces, los Z que me dejan un área del 5%, pues sería menos 1.64, ¿cierto? Y menos 1.65, ¿cierto? Entonces tomamos ahí el punto medio. Entonces 1.64 más 1.65 y lo dividimos entre 2. Y eso nos da 1.645. ¿Qué quiere decir? Que el valor de Z que me deja un área en la cola inferior del 5% es menos 1.645. ¿Sí? Y usando la simetría, el valor de Z que me deja un área en la cola superior del 5% es 1.645. ¿Listo? Entonces observe cómo se hace. Pues usted busca ese Z negativo y pues usando la simetría, pues el que le deja también un área del 5%, pero en la otra cola sería el mismo, pero sin el signo, sin el menos, ¿vale? Entonces ya tenemos ese Z alfa medios para encontrar el margen de error. Entonces lo vamos a anotar acá, 1.645. Bueno, pasemos al otro, el nivel de confianza del 95%, que ese es el que uno generalmente trabaja. Entonces, lo mismo, vamos a replicarlo. Su nivel de confianza es del 95%. Entonces, ¿cuál es el 1 menos alfa? El asociado al 95%, que es 0.95. Es pasar este a decimal. Y despejamos alfa. Entonces, 1 menos 0.95 es igual a alfa. Entonces, ¿alfa de cuánto es? Entonces vamos a hacer esa cuenta. 1 menos 0.95 es 0.05. Ese sería el alfa. Entonces lo vamos a anotar acá. Entonces, ¿cuál sería el alfa medios? Entonces esto lo dividimos entre 2. Y lo que ve. 0.025. Perdón. 0.025. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Vamos a buscar ese valor de Z que me deja un área en la cola superior del 2.5%. Listo. Entonces vamos a buscar cuál es ese valor de Z que me deja un área del 2.5% en la cola superior. Es decir, acá tenemos el 2.5%. Entonces acá tendríamos un valor de Z negativo que también me deja un área en la cola inferior, en este caso, del 2.5%. De manera que si sumamos 2.5% y 2.5%, nos da el 5%, quiere decir que el área no sombra de acá sería del 95%, que es precisamente su nivel de confianza. Entonces lo mismo, vamos a la distribución normal estándar para mirar cuál sería ese Z. Entonces lo hacemos para el negativo y después usamos la simetría. Entonces el valor de Z que me deja un área del 2.5%, ¿cuál es? Entonces lo vamos a buscar. Entonces observe que ya lo encontramos, ¿cierto? Mire, el 2.5% es este, 0.025, que ese era el alfa medios. Entonces observe que ahí no hay necesidad de tomar punto medio porque este nos da el valor exacto, ¿sí o no? Entonces el valor de Z, que deja un área en la cola inferior del 2.5%, es menos 1,96. Entonces lo vamos a copiar acá. Menos 1,96. Entonces el Z que me deja un área en la cola superior del 2.5% usando simetría, pues sería 1,96. ¿Sí? Entonces ese es el Z de alfa medios. Entonces lo vamos a copiar. Ese Z sería 1,96. ¿Sí? Y la idea es que usted lo haga para el 99% y el 80%, que son los otros niveles de confianza que uno trabaja. Entonces, voy a darles unos minutos para que por favor lo hagan para el 99% de confianza y luego para el 80%, ¿vale? Y ya socializamos los resultados acá. Bueno, entonces vamos a hacerlo para el caso 3. Entonces, si el nivel de confianza es del 99%, vamos a hacerlo acá. Entonces, mi nivel de confianza es del 99%. Voy a tocar hacerlo aquí. Nivel de confianza del 99%. Entonces de ahí identificamos mi coeficiente de confianza. Es decir, es pasar esto a decimal. Es decir, sería el 0,99. De ahí sacamos el alfa. Entonces, ¿qué hacemos? Lo despejamos. Entonces esto que está restando pasa ya a sumar. Y esto que está sumando pasa ya a restar. Entonces sería 1 menos 0,99 es igual a alfa. Entonces, ¿cuánto me da eso? 1 menos 0.99, 0.01. Ese sería el valor de alfa. Entonces lo colocamos aquí, 0.01. Ahora necesitamos el valor de alfa medios. Entonces esto dividimos ahí ambos lados por 2. Eso nos da alfa medios. Es decir, alfa medios de cuánto es. Eso dividido 2 nos da 0.005. 0.005. Listo.
Bueno, entonces ese es alfa medios, 0.005. Entonces ahora vamos a buscar el valor de z que me deja un área en la cola superior de esto de acá, es decir, del 0.5%. Bueno, entonces ya sabe, podemos hacer ahí un dibujito del caso 3. Entonces dibujamos mi distribución normal estándar. La medida es 0, la desviación es 1. Y vamos a buscar ese valor de z que me deja un área en la cola superior del 0.5% o 0.005. Es decir, que el área que le acabo de sombrear es del 0.5%, pero ya sabe cómo lo hace. Entonces busca un valor de z negativo que le deje un área en la cola inferior del 0.5%. Y luego usa la simetría y ahí tendría el valor de z positivo. Es decir, esa área que le acabo de pintar es del 0.5%. De tal manera que si usted suma el área de las colas inferior y superior, eso le da el 1%, que quiere decir que el área no sombreada pues sería la de su nivel de confianza, que es del 99%. ¿Listo? Bueno, entonces voy a dejarles la tabla para que usted busque cuál sería ese z de alfa medios. Bueno, entonces usted dirá, está entre un menos 2.57, ¿cierto? Y menos 2.58, porque si usted aproxima este valor, ¿cierto? También sería 0.005, ¿cierto? El tercer decimal aproximando acá sería 5 y aquí también, ¿cierto? Entonces ahí ya sabe, toma el punto medio entre ellos dos. O sea, sería 2.57 más 2.58 entre 2 y da 2.575. Entonces, el valor de z que le deja un área en la cola inferior del 0.5% es menos 2.575. Y usando la simetría de esa distribución, el valor de z que le deja un área en la cola superior del 0.5% es 2.575. Entonces ese es el valor que usted pone acá. Bueno, y para el 80%, haciendo el mismo ejercicio que hemos hecho en estos tres casos, el valor de alfa le da 0,2. El valor de alfa medios le da 0,1. Y el valor de z, que le da un área en la cola superior del 10%, sería 1.285. ¿Listo? Bueno, y recuerde para qué completamos esta tabla, porque el valor de z de alfa medios lo necesitamos para construir el margen de error, ¿vale? Bueno, entonces es importante que usted tenga ahí a la mano esta tabla. Esta tabla va a ser bien útil para los ejercicios que vamos a desarrollar. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a analizar un ejemplo, ¿vale? Que es uno de los ejercicios que está ahí en su libro.
Entonces dice, en una muestra aleatoria simple de 40 dispositivos electrónicos, la media muestral obtenida es 25 y la desviación estándar poblacional es 5. Observe que en efecto estamos en el caso de sigma conocida, es decir, la desviación estándar poblacional conocida, ¿sí? Por eso estamos ahí. Observe que el problema ya le está dando la desviación estándar poblacional, que se puede obtener, por ejemplo, de estudios anteriores, ¿sí? Que se hayan hecho sobre el mismo tema que se está analizando, que se está estudiando. Bueno, entonces, ¿cuál es el error estándar de la media? ¿Sí? Recuerde que la distribución, esa distribución, ¿cierto? Muestral de medias, tenía un error estándar, ¿sí o no? ¿Se acuerda cómo se sacaba? Y cómo se denotaba también. Entonces, acuérdese que se denotaba sigma de x barra. Sigma de x barra. Que era sigma sobre raíz de n. Y observe que ese error estándar aparece en su margen de error. Observe. Mire que es el segundo factor. Sigma sobre raíz de n. ¿Listo? ¿Cuál es el error estándar de la media en ese caso? Pues reemplazamos. ¿Cuál es la desviación estándar poblacional? 5. Sobre la raíz cuadrada de el tamaño de la muestra, que es 40. O sea, le queda 5 sobre raíz de 40. Y lo que le dé. 5 sobre raíz de 40. Pues le da 0.79, ¿cierto? A dos decimales. Listo, ya tenemos el error estándar. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el margen de error para tener un nivel de confianza del 95%? Entonces observe que ahí el problema le da el nivel de confianza o lo define el investigador. Entonces recuerde que ese margen de error, ¿cierto? Es z de alfa medios para ese nivel de confianza, ¿cierto? Por sigma sobre raíz de n, que lo acabamos de calcular, que es el error estándar de la media. Entonces sería z de alfa medios por sigma sobre raíz de n. Entonces el z de alfa medios para el 95% de confianza, observe, es 1,96. Entonces usted reemplaza 1,96 por el error estándar de la media, que lo calculamos en el inciso anterior y nos dio 0,79. Y lo que nos dé. Entonces 1,96 por 0,79. 0,79. 1,96 por 0,79 nos da 1,548, ¿cierto? Entonces lo escribimos 1,548. Bueno, ahora la pregunta del inciso C es ¿cuál es el margen de error para tener un nivel de confianza del 99%? Observe, vamos a aumentar el nivel de confianza y vamos a mirar qué pasa con el margen de error. ¿Será que se vuelve más grande o será que se vuelve más pequeño? Esa es como la intención del ejercicio, mirar eso. Si usted aumenta su nivel de confianza, ¿qué pasa con el margen de error? Entonces lo mismo. Entonces por favor, ustedes lo realizan y ya lo socializamos acá. Recuerde el margen de error z alfa medios por el error estándar de la media, que es sigma sobre raíz de n.
Entonces el Z alfa medios para el 99% de confianza, recuerde, es 2.575. Bueno, entonces eso es 2.575 por el error estándar de la media, que es 0.79. Y eso da 2.034. Entonces vamos a anotarlo aquí. Eso es igual a 2.034. Entonces, ¿qué pasó con su margen de error cuando usted aumentó el nivel de confianza? ¿El margen de error aumentó o disminuyó? Entonces observe que aumentó también, ¿cierto? Si el 95% de confianza, el margen de error era 1.548 y con un nivel de confianza del 99 es 2.034. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que si usted quiere tener una mayor certidumbre o confianza, ¿sí? ¿Qué pasa con el margen de error? Debe ser mayor, exacto. Entonces, para tener una mayor certidumbre o confianza, el margen de error debe ser mayor, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a analizar una aplicación, ¿sí? Que es, bueno, sobre la franquicia Taco Bell, que dice lo siguiente: con objeto de estimar la cantidad media que gasta un cliente en una comida en Taco Bell, se recogieron los datos de una muestra de 49 clientes que entraron allá a comer. Se supone que la desviación estándar de la población es de $5 en este caso, ¿sí? Entonces observe que nuevamente estamos en el caso sigma conocida. ¿Por qué? Porque le están dando el valor de la desviación estándar poblacional, ¿sí? Bueno, entonces la pregunta es: ¿cuál es el margen de error para el 95% de confianza? Entonces recuerde la formulita del margen de error, ¿cierto? Z de alfa medios por el error estándar de la media, que es sigma sobre raíz de n. Entonces, con un 95% de confianza, ¿cuál es su Z de alfa medios? Entonces usted va y busca en la tabla 1.96 por sigma, que es $5, sobre raíz de n, o sea, la raíz de el tamaño de la muestra, que es 49. Y lo que le dé. Entonces vamos a hacer esa cuentica. Entonces tenemos 1.96 por sigma sobre raíz de 49. Y eso es 1.4. ¿Listo? Bueno, ahora le están diciendo si la media muestral es de $24.80, ¿cuál será el intervalo de confianza de 95%? ¿Sí? Entonces recuerde que esa es como la idea, ¿no? Recuerde que necesitábamos encontrar
un intervalo, ¿cierto? Con un nivel de confianza asociado. ¿Para quién? Para mi parámetro, para la media poblacional. Bueno, entonces, ahí es aplicar la formulita que estábamos viendo hace un momento, que era que la media poblacional, ¿cierto? Con el 95% de confianza iba a estar, acuérdese, X barra menos el margen de error, Z alfa medios por sigma sobre raíz de n, y X barra más el Z alfa medios por sigma sobre raíz de n. Entonces ahí vamos a reemplazar la media muestra al ojo, es de $24.80, menos el margen de error, que usted lo calculó, le da 1.4. Entonces usted espera con el 95% de confianza que la media poblacional esté entre este valor y 24,80 más su margen de error, que es 1.4. Entonces vamos a hacer esa cuenta. Es 23.4. Entonces usted espera que la media poblacional esté entre 23.4 y 26.2. Bueno, entonces ahí tiene su intervalo, que iría de $23.04 a $26.02. Bueno, acá anotemos esto con punto. Bueno, ¿y cuál sería la interpretación de esa respuesta? Recuerde que era lo que querían estimar, ¿no? Estimar la cantidad media que gasta un cliente allá en Taco Bell. Entonces, con un 95% de confianza, vamos a escribir la interpretación. Se puede afirmar que un cliente, ¿cierto? Gasta entre $23.4 y $26.2. $26.2. Y esa sería la interpretación, ¿vale? Con el 95% de confianza se puede afirmar que un cliente gasta entre $23.4 y $26.2 cuando va a Taco Bell, ¿vale? Bueno, entonces la idea es que ya puedan realizar los ejercicios de esa sección, que es la sección 8.1, ¿vale? Entonces ahí en su tablón de noticias les dejé las actividades que restan para esta semana. Desde la página 306 ya pueden hacer estos ejercicios. Recuerde que esos son ejercicios sugeridos,
no me los tiene que entregar, tampoco se los va a calificar, son simplemente para que usted prepare la actividad complementaria 2. Entonces ya podría ser estos de acá, el 3, el 5 y el 8, ¿vale? Bueno, entonces quiero preguntarle si hasta ahí está claro. Bueno, perfecto. Entonces, nos escuchamos el próximo sábado para que miremos el otro caso, ¿sí? Que es construirle un intervalo de confianza a la media poblacional cuando usted no conoce a sigma, es decir, sigma es desconocida, ¿vale? Bueno, entonces por su atención, muchas gracias muchachos, que estén bien.